Nicolás, como siempre, muy bienvenido. Gracias por ayudarnos a darle dimensión a los personajes que lo merecen, a los autores del cambio, y este hombre lo fue sin duda. ¿Cómo estás, Nicolás? Absolutamente, querido Pepe, pues muy consternado por la muerte de Javier Marías, muere muy joven, a los 70 años, muere de una neumonía que no está relacionada con COVID, sino que es un problema respiratorio de otra índole, probablemente mal diagnosticado, muere entonces de manera joven y sorpresiva. Este escritor que yo diría que es uno de los grandes autores, no de la España contemporánea, sino de las letras de todos los tiempos. Javier Marías nace en el seno de una familia de artistas, de académicos, de escritores, de cineastas, tanto por el lado paterno como por el lado materno, y desde muy joven, con su primera novela, Los Dominios del Lobo, empieza a interesarse por jugar con el juego literario, valga la redundancia, es decir, por abrevar de los géneros populares para hacer literatura de altos vuelos, por jugar con novelas que parecen libros de cuentos o con ensayos que son también novelas, es decir, le gustaba mucho investigar las fronteras entre los distintos géneros literarios y jugar, digamos, con universos paralelos, con universos perfectos. Javier Marías se autodenominaba como el rey de Redonda. Redonda es una línea bajo dominio, una isla, perdón, bajo dominio británico, un islote, digamos, en la Micronesia, que ha sido pretexto literario para varias generaciones de escritores británicos menores. Él tomó esta tradición, creó un reinado imaginario en una de sus novelas, En todas las almas, continuó las aventuras de Redonda en distintas de sus novelas, le dio toda una suerte de linaje nobiliario. Humberto Eco, Juan Villoro, Francis Ford Coppola, son algunas de las figuras a las que él en su obra hizo rey de Redonda, al tiempo que jugaba en otras novelas con constructos literarios tan fascinantes como el negro literario, es decir, el autor que firma que escribe a la sombra lo que firma otro, el protagonista de Mañana en la batalla piensa en mí, es un negro literario, o el detective literario, o el fantasma literario, Cuando fui mortal, es una novela toda narrada por un fantasma. Es decir, era un hombre que estaba enamorado de la literatura, de la impostura literaria, del juego literario y de las posibilidades de construir universos paralelos, desconcertantes, provocadores y, diría yo, divertidos. Creo que era un hombre que se divertía enormemente con la literatura, que la usaba para decir cosas extraordinariamente complejas sobre la literatura misma, sobre el amor, sobre la política, sobre las relaciones humanas, sobre la moral, pero que nunca dejó de jugar con la literatura, y creo que eso es algo por lo que no extrañaremos a Javier Marías, porque deja una obra extraordinariamente prolífica que vale mucho la pena leer. Era un escritor de libros gordos e hizo muchos, pero sí extrañaremos, digamos, la vitalidad y la ilusión de tener un nuevo Marías pronto, querido Pepe. Marías, que además formaba parte del staff literario de la revista semanal del diario El País, un hombre que Así tenía es. una enorme cobertura con su trabajo literario, no solamente en los niveles culturales, sino llegó a muchos lados. Tuvo todos los premios, creo que el único que no tuvo fue el premio Nobel. Fue uno de esos candidatos frecuentemente mencionados al premio Nobel, como Salman Rushdie, como Claudio Magris, como Philip Roth, de esos que salen cada año y nunca acaban de ser, pero sin duda lo hubiera hiper merecido. No era un hombre muy dado, digamos, a las buenas relaciones públicas en el mundo literario. Se metió en muchísimas polémicas, llegó a demandar a Juan Manuel de Prada, otro gran escritor español, por plagio. Tuvo un gran pleito con Jorge Herralde, con el fundador de Editorial Anagrama, que fue su primer editor. Se ve que no era un suavecito precisamente, y eso debe haberle costado, pero todo lo que no tuvo de talento para relacionarse con los seres humanos, lo tuvo de talento para relacionarse con las letras. Te agradecemos mucho, Nicolás Alvarado, este estupendo retrato del personaje literario que murió finalmente a los 70 años. Javier Marías murió de neumonía. Que estés muy bien. Gracias, querido Pepe. Un abrazo.